Los últimos 5 videos del canal son una secuencia de un recorrido sobre la Ruta Nacional 9 Norte, antigua denominación utilizada en Córdoba capital para identificar el tramo que llega desde el sureste, del que sale hacia el norte, en esta arteria fundamental para el desarrollo social y económico de Argentina. Hablamos de un recorrido que atesora el paisaje histórico de las distintas etapas trascendentales del país y marca una profunda división cultural entre el norte y el sur del punto geográfico mencionado. Con el transcurrir de los kilómetros e indagando en cada una de las localidades, se va percibiendo lentamente la transición entre dos corrientes migratorias de origen europeo, la colonial que llegó desde el Alto Perú a la que ingresó desde la Mesopotamia. Pero ahondando más en la piedra, las costumbres y los relatos, emerge la fuerte presencia del pasado precolombino. En aquellos rincones inhóspitos y alejados sobreviven los rastros de las viejas civilizaciones desaparecidas. A partir de San José de la Dormida, los pequeños pueblos que se recuestan sobre el oeste aparecen más esparcidos y son el antecedente de antiguos asentamientos originados en torno a los escasos cursos de agua que surcan estas serranías del norte. La ruta, antiguo camino real del Bajo, es el límite entre la planicie y las primeras estribaciones de la Sierra de Amargasta. En el kilómetro 849 está la localidad de Santa Elena y el cruce con la ruta provincial 21, que viene de Sebastián Elcano al este y lleva hasta Quilino por el oeste, pero nuestro recorrido será solo de 10 kilómetros, por el asfalto que lleva a Cerro Colorado, la verdadera joya que pocos conocen del norte cordobés. Vamos a ingresar al pueblo caminando para ver esos detalles que solo lo ves de a pie. En esta parte viene la ruta 21 provincial, termina justo en el vado del arroyo Los Molles y la entrada del pueblo, y todo el pueblo es de tierra. Una característica de Cerro Colorado son los cursos de agua, cursos pequeños, pero que en este otoño
por las lluvias que se dieron durante el verano y las últimas en estos meses de mayo, abril, están muy cargados de agua. Este es el arroyo Los Molles. Antes de cruzar el arroyo está toda esta parte que en este momento se llenó de vehículos, porque es donde se inician las caminatas por los aleros, los senderos donde se ven las pinturas rupestres. Hay un museo arqueológico en la entrada y este lugar que es de encuentro. Y estos carteles son referencias importantes a tener en cuenta antes de ingresar a caminar y conocer el pueblo, que está entre tres cerros. El Cerro Intiguasi, que no se ve en este mapa, el Cerro Veladero y el famoso Cerro Colorado, que le da nombre a la localidad. Cerro Colorado se encuentra al norte de la provincia de Córdoba, a 164 kilómetros de la ciudad capital. La reserva posee una superficie de 3.000 hectáreas, donde se protege la vegetación del Chaco serrano y se destaca la presencia del bosque de mato, junto a una gran variedad de flora y fauna autóctona. La erosión, producida por el viento y las lluvias, formaron aleros, donde los pueblos originarios dejaron plasmadas sus creencias mágico-religiosas, escenas de su vida cotidiana, de la conquista europea y de la fauna hoy extinta en la región a través de numerosas pinturas rupestres. Y ahora vamos a entrar al pueblo. Apenas llegué por primera vez, venimos a conocer la Casa Museo Atahualpa Yupanqui y nos quedamos enamorados. Es un pueblo muy pequeño, de un trazado bastante particular, hecho en base al capricho de los cerros y de los ríos, pero también sobre antiguos senderos de los pueblos originarios que fueron los que habitaron durante miles de años Cerro Colorado, sitio sagrado, centro ceremonial y ancestral de los pueblos originarios. Una vez que ingresas, si querés seguir por la ruta 21, tenés que doblar acá a la izquierda y te vas a Caminiaga, San Pedro Norte, y este camino sale a Quilino. Para quienes siguen todos los videos que hace el señor de la 48, saben bien de qué lugar estamos hablando porque hicimos un video muy interesante de Quilino. Es un camino muy antiguo y muy lindo de recorrer también para quienes se animen. No es un suelo difícil de manejar, pasan colectivos, camiones, y este pequeño tramo que recorre los cerros es fantástico. Hacia la izquierda está lo que podemos llamar el centro de interpretación. Centro de visitantes, dice el cartel, que es donde vas a tener una noción de todo lo que hay dentro de Cerro Colorado. Un pueblo pequeño en su infraestructura, pero inmenso en cuanto a actividades para hacer y lugares para conocer y sorpresas. Nosotros como informantes le tenemos que decir a los visitantes qué es lo que puede hacer aquí en el pueblo. Visitar, por ejemplo, pinturas rupestres, museos arqueológicos, museo de Atahualpa, recorrer toda parte de la reserva, reconocer las plantas autóctonas que tenemos nosotros aquí, como por ejemplo el mato, en el único lugar que se encuentra es aquí en la zona de Cerro Colorado. Uno de los motivos por el cual se declaró reserva natural y cultural es debido a esta planta llamada mato. Y tenemos distintos alojamientos como hoteles, cabañas, casas de familias que dan hospedaje y casas de campo también. El centro de interpretación o centro de visitantes, la calle que va hacia el río Los Tártagos, el curso de agua más importante que tiene el pueblito, y si giramos sobre la derecha vamos a encontrar esta casa muy antigua, el edificio más importante que ha tenido Cerro Colorado, y es la casa de Argañarás, una vieja almacén de ramos generales que fue histórica. Yo no lo conocí a este hombre, conocí a sus hijos, Hugo y Eduardo, y Eduardo sigue teniendo su almacén todavía y ahora lo vamos a conocer. La casa paterna fue todo el predio que se ve acá. La hizo mi padre cuando vino acá en el año 1936. Él vino de Rayo Cortado, él era empleado de un comercio mayorista grande que había en esa época en Rayo Cortado. Y bueno, y le gustó, quiso independizarse y se vino a vivir acá al cerro, y hizo la casa esta y puso su negocio. Y lamentablemente él murió muy joven.
En el año 1955 él muere, teniendo 51 años, y yo tenía en ese entonces 4 años. Y quedaron mis hermanos, que eran mayores, que a cargo de toda la familia y de todo el negocio, ¿viste? Y bueno, después se fue ampliando, se fue adquiriendo más cosas, obviamente, producto del mismo esfuerzo y fruto del negocio. ¿Y qué se vendía en esa almacén? De todo. Había medicamentos, había tiendas, zapatillas, ropa, cama, de lo que ferretería, bazar, había de todo, de todo. Y todavía, después cuando muere mi hermano, que queda él los últimos años atendiéndolo él, se cerró eso, todavía hay cosas adentro. ¿La gente venía acá a tomar alguna copa? Sí, claro, como bar, como boliche, como el boliche tradicional. ¿Se comía en un lugar para comer algo? Una picada, sí. Mi mamá sabía hacer comida, hacía alguna empanada, algún locro, qué sé yo, y la gente ya venía. ¿Sabía parar en Atahualpa? Atahualpa, sí, él venía casi, cuando él estaba acá, obviamente, porque no vivía permanentemente acá. ¿Qué es lo que más te gusta de Cerro Colorado? Y todo. Todo. Sobre todo en esta época tan difíciles que hay de inseguridad, es la paz, la tranquilidad. Eso es lo más importante para rescatar. Hoy, antes no se le daba tanta importancia a ese tema porque en general había un poco más de como es en todo el país, se vivía mejor en el sentido de seguridad. Ahora, viste, en todos lados vos prendés la televisión y son muertes, robos, crímenes, violaciones y todo por... Claro, muy lejos de todo aquello. Claro, totalmente. Me tuve que volver a la camioneta a cambiar la batería porque se me gastó una completa. Grabé 20 minutos, 15, pero hace 2 horas que estoy para recorrer 50 metros porque todo el mundo charla. Es un pueblo donde se vive otro ritmo. La gente hoy es sábado y se detiene a hablar con los vecinos, con los turistas, con los forasteros, como es mi caso. Hay una oficina acá de ETAC, Equipo Técnico de Acción ante Catástrofe. Es una división que actúa sobre lugares medios complicados de acceder cuando hay algún tipo de problema por aquellos que se meten dentro de los cerros o incursionan por senderos que son complicados. Algunos de los atractivos que hacen que uno se detenga un rato son las viejas construcciones hechas en la piedra del cerro. El más llamativo, el trabajo arquitectónico más notable, es la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, con un frente imponente que llama muchísimo la atención y genera muchísimas fotografías y es parte de las postales que da el Cerro Colorado cuando lo visitamos. Y aquí tallado en piedra el Indio Pachi, el músico nacido, poco conocido lamentablemente, del Cerro Colorado, que fue muy amigo de Atahualpa Yupanqui y que dejó una impronta muy particular en el estilo de hacer folclore en esta zona. Yo conocí a su mujer, Blanquita Barrera. Este es el Indio Pachi, hijo de don Barrera, quien en algún momento le donó los terrenos a Yupanqui para que haga su casa, lo que hoy es el museo. El edificio comunal, arquitectura más moderna, ya hecha de ladrillos. Y acá hay una planta de naranja que están riquísimas, las voy a ver. A ver si me robo una, se darán cuenta. Están maduras a punto, me llevaría una, pero a que no sabe dónde están. Y es el edificio de la policía, su comisaría, también hecho en piedra trabajada de la zona. Más viejo que la capilla seguramente. Vamos a conocer la placita ahora de Cerro Colorado, el Paseo de los Artesanos que está sin funcionar. Hoy no es fin de semana largo, no hay mucho turismo, obviamente que los artesanos deben estar en otro lugar o en otro mundo, porque necesitan movilidad de turistas para poder vender. Pero bueno, eso no impide que no conozcamos la plaza, que es una plaza muy pequeña. Hay malbones, una planta con flores lila que no conozco y tiene un bosquecito con juegos infantiles. El bosque es de quebrachos blancos, otro hermoso arbolito del monte. Y ahora que vamos a parar un minutito en la plaza, adivina quién lo va a disfrutar este paseo.
Estamos lejos de la calle. Mira quién se viene. ¿Qué hace Lula? A ver, ahí está. Bueno, vamos a oler un poco los arbolitos de la plaza. Ya se clavó una espina. Vení que te la saco. Se puso muy agradable el día. Que viene muy bien después de unos días muy fríos. Llegué a este lugar el 23 de mayo y estaba esa ola polar que hacía prácticamente imposible bajar de la camioneta. Lo bueno es que me tocó editar, pero mejor todavía es ahora poder salir un poco a filmar con estas temperaturas y un día soleado, un día muy lindo. He visto algunas producciones extranjeras que vinieron a realizar documentales en la zona y me llamó la atención particularmente la fotografía de los camarógrafos en cómo se detienen en el quebracho blanco. Posiblemente por su contextura, la corteza es una corteza que da la sensación de fortaleza, hojas duras, una copa prominente y es un árbol que por su madera un poco más blanda que la del quebracho colorado y ante la ausencia del tanino ha logrado sobrevivir en bosques como este, pequeño que está acá, cosa que no pasó con el quebracho colorado. Un pequeño palo borracho, dos, un matos entre ellos, acá un jacarandá, al lado de un molle, un tala y en el fondo, donde está el bochinche de la colonia de Loras o Cotorras, un antiquísimo aguaribay. Esta es la plaza de Cerro Colorado, estamos sobre un pequeño escenario y acá están las banderas, la bandera de Córdoba, y la bandera argentina detrás. Y ahora vamos a conocer el balneario y el río Los Tártagos, que para vos, si vivís cerca del río Paraná o del río de la Plata, esto puede ser tranquilamente un arroyito. Ojo a la calle, Lula, pero en Córdoba son ríos, sobre todo por el caudal que cargan cuando llueve en las zonas más altas. Pero tiene ollas y lugares donde la gente puede refrescarse en verano. Esta es toda la zona del balneario. No tengo la brújula, pero bueno, la costanera sigue en esta parte del pueblo de sur a norte. Aquí el camino que va hacia Rayo Cortado y hacia el cementerio, también a la zona del Desmonte. Un lugar que vamos a conocer en el próximo video y que tiene sitios realmente muy interesantes arqueológicamente hablando, pero también místicamente hablando. Mesitas, asadores y un parque realmente interesante. No sé si podés hacer noche, lo que sí te puedo asegurar que podés pasar una tarde, un mediodía bárbaro. Y la costanera sigue, y este camino te va llevando hacia otra playa y hacia la casa museo de Atahualpa Yupanqui. Por los líquenes y la humedad no vamos a notar la coloración de este tipo de piedra, pero nos vamos a acercar para ver el trabajo que ha hecho la erosión hidráulica eólica, el viento y el agua, durante millones de años que tiene esta formación de arenisca, yo no sé si de origen volcánico, leí en algún lado que decía, pero bueno, no te lo puedo asegurar, para eso están los geólogos que nos siguen en el canal, pero ves, fíjate esa cueva ahí, una cueva perfecta, horadada por el agua, bueno, parece hasta tallada, porque no entiendo cómo el agua ha hecho ese trabajo. Y arriba un alero profundo, no sé si habrá tenido o no pinturas rupestres, porque se han perdido mucho por esto, ¿ves? La mano del hombre. Y es una arenisca muy fácil de trabajar, porque acá con un clavo o un cuchillo la podés marcar, la podés tallar. Y se va erosionando constantemente. Los aleros permitieron que las pinturas rupestres perduren a lo largo del tiempo. Si venís recorriendo Córdoba, las sierras cordobesas, y de pronto se te ocurre llegarte hasta este lugar, vas a ver que vas a encontrar un contraste absolutamente diferente. Para mí es como un preludio de lo que vas a ver más al norte.
desde La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, porque además de la conformación de los cerros, de esta arenisca colorada que creo que es gracias al óxido de hierro, también hay una vegetación espesa, un monte tupido, con especies que podés encontrar en las sierras cordobesas, pero que acá tienen otra contextura, otro verde. Pareciera un anticipo de lo que son las yungas, esos bosques que están previos a la yunga, como vi por ejemplo en la sierra de Ambato. Pero además, una carga mística muy importante por los antepasados de pueblos originarios que habitaron y transitaron por este lugar 5.000 años antes de la llegada del español. Vine acá de chico de 7 años y me afinqué en la zona y bueno, me gustó y me quedé en el lugar. ¿De dónde sos? ¿De dónde naciste? Yo fui de un lugar, de un paraje de una localidad Churquicaña, de un paraje La Sala. ¿Y a qué te dedicabas acá o qué hiciste toda tu vida acá en el cerro? En primer momento yo vine como así a hacer trabajo de campo. Fui mensual ahí en una casa para criar animales. Y bueno, y después con el transcurso del tiempo fui saliendo de acá, fui a trabajar al sur, digamos, en trabajo de cosecha. Y después de vuelta ya cumplí mis 20 años y tuve la suerte de entrar como guía turístico en el Parque Arqueológico del Cerro Colorado. Trabajé 25 años y tuve la suerte de jubilarme a los 58 años. ¿Y cómo es que se puede llegar a los 69 así, sin una arruga, de buen ánimo? No sé cómo andará el cuerpo, si tendrá algún dolorcito, algún achaque. No, bueno, por la vida normal que se hace en la zona, una vida sana, y bueno, y tratar de no llevar, tratar de no tener tantos inconvenientes, y bueno, y eso lo que a uno lo hace vivir más, digamos, porque acá, digamos, no se vive una vida acelerada, se vive más tranquilo. Muchas gracias, Justo, por tus palabras. Bueno, por favor. Este pequeño curso de agua que vas a saber de dónde viene, la mansedumbre de los pájaros, el color de la tierra, la forma extraña que tienen estos cerros, el aire, es una suma de cuestiones que hacen que vos bajes no 2, 5 y 6 cambios. Y me atrevo a decirte que creo que nadie debería perderse la oportunidad de conocer Cerro Colorado. Me encanta difundir el lugar, contarles la historia, llevarlos a los aleros o grutas con el arte rupestre y que la gente tenga ese contacto con esa manifestación tan antigua de expresión que tuvo, vaya a saber cuántos años, qué nos quisieron decir nuestros antepasados mediante el dibujo en la piedra.